Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Han pasado ya 2 años y medio desde que empecé a estudiar de nuevo en la universidad y quería compartir con vosotros un poco mi experiencia, cómo es estudiar pasados los 30, porque en mi experiencia como mínimo no está teniendo nada que ver con la otra carrera que hice yo cuando tenía 20 años. Y creo importante compartirlo por si alguien está pensando en estudiar pasados los 30 o alguien tiene esas inquietudes, esas motivaciones, y también un poco para en un futuro, si acabo la carrera, que es algo que tampoco tengo muy claro. Precisamente no quiero tener la mentalidad de he de terminar la carrera, que es algo de lo que hablaremos más adelante, pero pase lo que pase, si dentro de unos años quiero ver este vídeo para ver cómo estaba en este momento de mi vida, pues también creo que puede ser algo súper interesante. Primero de todo quiero empezar como por la pieza clave, que creo que es súper gratificante. Es exageradamente gratificante estudiar una vez ya tienes toda tu vida montada, ¿no? Te permite volver a conectar con una persona que eras cuando quizá tenías muchas más inquietudes a nivel académico, y te permite volver a poner en marcha ese mecanismo que tenemos en la cabeza de preguntarte absolutamente por todo el por qué, ¿no? De estar buscando respuestas constantemente y encontrándolas en materias que quizá ni te habrías planteado que te podrían gustar. Estoy ahora mismo en segundo y medio de psicología y estoy sintiendo que aprendo muchísimo. O sea, cada día estoy aprendiendo cosas nuevas y siento que ya está cambiando, o que ya ha cambiado en gran parte mi forma de entender el mundo y de entenderme a mí mismo. Ha cambiado muchísimo y que estoy evolucionando mucho. Quizá no solo por las materias, quizás también por el hecho de que me estoy empezando a concebir a mí mismo o a entender a mí mismo como una persona distinta a la que era antes de empezar a estudiar. Y ya os digo, fuera de que incluso yo mismo puedo ser muy crítico con muchas cosas de las que estoy aprendiendo, porque soy una persona muy espiritual y me cuesta a veces no mezclar este pilar que yo considero tan fundamental en la experiencia humana con al final lo que es una ciencia, que es lo que estoy estudiando, que tiende a ser muy reduccionista y tiende a ser muy cuadriculada, ¿no? Pese a eso, incluso, pese a que muchas de las materias que estoy estudiando las miro de forma crítica, siento que estoy aprendiendo mucho, porque al final son una forma también de explicar la realidad humana. Estudias lo que quieres y porque quieres. Y eso es muy importante, y eso va un poco ligado con lo que os he dicho al principio de si acabaría la carrera. Cuando estudias con 20 años, estudias para tener un título. Cuando estudias con 30, estudias para aprender. Y eso es muy distinto, al menos en mi experiencia. Estoy seguro de que mucha gente ha hecho una carrera frente a una inquietud muy grande que tenían, o un ciclo formativo o lo que sea, ¿no? Pero en mi caso, pese a que había una rama de la empresa que me interesaba mucho, que es un poco a la que me he quedado dedicando entre comillas, entre muchas comillas, nunca me sentí tan conectado con lo que estaba estudiando como lo siento ahora. Y de la misma forma, siento que si hubiera estudiado esta carrera con 20 años, no le estaría sacando ni la mitad del jugo que le puedo estar sacando ahora. La edad te da una visión distinta de lo que es estudiar. Esto lo he vivido así. Entiendo que después de toda una vida estudiando para aprobar los exámenes, quede un poco de ese aprendizaje cuando empiezas tu primera carrera. Cuando tienes ya la vida bastante montada, cuando ya tienes unos buenos ingresos, cuando ya tienes una casa, cuando ya tienes un proyecto de vida, esa inquietud, ese tengo que sacármelo para... Todo eso en gran parte desaparece. Evidentemente sigue habiendo la ansiedad de los exámenes, ¿eh? Eso no cambia, pero sí que cambia la visión, el jugo que le sacas a cada una de las asignaturas, esa búsqueda que decía del por qué, esa búsqueda en cada una de las asignaturas de cómo aplicarlo tú a tu propia vida, a tu vida real. Y ahí es donde entra uno de los contras, ¿no? Que muchas veces
me he sentido que entro otra vez en ese ciclo de tengo que aprobar, tengo que sacármelo, y tienes que ser muy activo, tienes que estarte recordando constantemente que lo estás haciendo porque quieres, que lo estás haciendo porque te interesa, que lo estás haciendo por gusto, porque si no es fácil volver atrás en el tiempo y centrarte solo en sacarte la carrera. ¿Por qué? Porque necesito tener ese título. No. Me gusta la carrera porque te permite coger una temática que a ti te apasione y ofrecértela de una forma muy estructurada y de una forma muy ordenada y sobre todo de una forma muy completa. Es una forma de asegurarte que estás tocando todos los palos. Me ha pasado más de una vez que las asignaturas que más me han interesado luego tampoco me han gustado tanto, y que asignaturas como por ejemplo la de la percepción, la de la memoria, que en un inicio quizás no me llamaban tanto la atención y las hice porque eran las que tocaban, me han acabado gustando muchísimo. He acabado aprendiendo un montón y me ha acabado apasionando ese tema también. Por tanto, es una forma también de abrirte a la complejidad y a la totalidad de una disciplina que te interesa y que quieres estudiar por motivo propio, ¿sí? O sea, sin una pretensión detrás de sacarte el título, de conseguir un trabajo de ello o de simplemente tener un título, tener una carrera, ¿no? Evidentemente puedes tener esa pretensión de querer ejercer, como yo, pues quizá me gustaría en un día poder ejercer de psicólogo, pero a la vez es una marcha tan lenta y es una marcha tan pasito a pasito que no puedes centrar toda tu motivación en esa meta final como lo hacías, por ejemplo, con 20 años. Y ahora, enlazado con eso, vamos un poquito a lo que sí que me está no gustando tanto o me está costando más de estudiar esta carrera con más de 30 años. Y la más grande quizá es esa, es el tiempo. Es el tiempo. Evidentemente, si eres un crack y puedes dedicarle muchas horas o no te cuesta dedicarle muchas horas, la carrera se te puede hacer muy, muy rápida, muy fácil. Pero si eres como yo, que trabajo una jornada completa, que voy cansado, tienes que tomártela con mucha calma, con muchísima calma. Entonces tienes que plantearte que es un proyecto como mínimo a 8 años vista. Cada año natural, digamos, habrás hecho la mitad de un curso, y eso puede ser bastante desmotivador cuando te pones a proyectarlo en un futuro, ¿no? Cuando te pones a pensar en los años que vas a tardar en acabar esa carrera, en tener el título, es bastante desmotivador. Pero por eso os digo que lo importante es abrazar el camino, es ser consciente de cada asignatura que estás haciendo y punto. Centrarte en pequeños objetivos, centrarte en aprender, en disfrutar de eso que estás aprendiendo. Es vital, creo, más que poner tu motivación en el final de la carrera, porque igualmente quedan tantos años que puede cambiarte la vida, puede darte una vuelta tan bestia, porque claro, cuando estudias con 20 años y vives en casa de tus padres, es muy difícil que pase algo que te obligue a dejar esa carrera, pero cuando vas creciendo, te vas haciendo mayor y tienes que responsabilizar de más cosas y además encima se prolonga más en el tiempo, veo mucho más fácil que pasen cosas que te hagan dejar esa carrera. Entonces, tener eso en mente, no centrarte solo en sacarte el título, sino en disfrutar de lo que has disfrutado, y eso no te lo va a quitar nadie. Creo que es muy importante, porque además viene otra de los puntos fuertes. Vas a renunciar prácticamente a todo tu tiempo libre, al menos durante los meses evidentemente lectivos. Ahora, por ejemplo, yo estoy de vacaciones, estoy muy tranquilo, me da tiempo para grabar cosas, me ha dado tiempo para leer, para editar vídeos, para hacer 1000 cosas que había dejado un poco en pausa precisamente por el semestre, que este ha sido especialmente duro. No es que vayas a renunciar a tu tiempo libre, es que vas a dedicar tu tiempo libre a la carrera, ¿no? Eso también es un poco la mentalidad que hay que tener. La universidad no tiene que ser otra obligación más que añadas
a las obligaciones que ya tienes, como por ejemplo el trabajo. Tiene que ser una forma muy bonita, un hobby prácticamente, a la que dedicar tu tiempo libre, a aprender, a formarte, a crecer. Y ese es otro punto importante, que no vas a llegar a todo. Vas a poderle dedicar el tiempo que le vayas a poder dedicar, el tiempo que te deje la vida, el tiempo libre que tengas. Entonces, a mí lo que me ha pasado muchas veces es que me gustaría poder profundizar más en las asignaturas, poderme leer todos los materiales opcionales que nos dan, porque hay temas que me han apasionado, pero no he podido profundizar todo lo que quería por el tiempo. Evidentemente no tenemos todo el tiempo del mundo y hay que aprender a gestionarlo, y hay que gestionar también esa frustración de no poder dedicar a veces todo lo que nos gustaría a esa carrera, a esos estudios. Y finalmente está un tema que no es menos importante que el resto, que es que la cabeza no es la que era. Esto es así. Han pasado 10 años o más desde que yo estudié la carrera, de hecho más, 15. Y mi cabeza, mi atención, mi memoria, mi retención no es la misma. Hay muchos factores, no es solo la edad, evidentemente, es precisamente el hecho de que ahora la carrera es una actividad secundaria, la primaria es trabajar. Y por tanto cuando te pones a trabajar estás más cansado. También es verdad que de un tiempo a esta parte no ha ayudado en nada a nuestra retención y a nuestra memoria y a nuestra atención, sobre todo los teléfonos móviles y los reels y Instagram y TikTok y todas estas cosas han ayudado a una pérdida de atención, de comprensión lectora generalizada, que evidentemente como estudiante online te afecta mucho más, porque básicamente lo que haces es leer y memorizar. Y sientes esa frustración de pensar en cuando eras un poquito más joven y podías memorizar las cosas súper rápido y yo precisamente siempre se me ha dado muy bien estudiar. Entonces recordar esos momentos y compararlos con el ahora es un poco frustrante. Pero a la vez tampoco me puedo quejar, estoy sacando muy buenas notas, estoy muy contento con el rendimiento que estoy teniendo, entonces es algo que también tengo que trabajar, el aceptar que estoy en otro momento, aceptar que ya no estudio como antes y que tampoco aplico los conocimientos como lo hacía antes. Es algo que me frustra en el ámbito académico, pero que me motiva mucho en el ámbito personal. Como ya os comentaba más al principio, sacarte una carrera con 30 o con 20 no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a cómo tú asimilas la información, en cuanto a cómo tú la vas a aplicar a tu día a día y en cuanto a cómo tú vives ese crecimiento propio en el que estás trabajando. Finalmente, una última cosa que también me está gustando mucho de la universidad, pero que ya no tiene tanto que ver quizá con estudiar en concreto una carrera o lo que sea, es el volver a formar parte de una comunidad. Pese a que es una enseñanza online en la UOC, tenemos muchos grupos de clase en los que constantemente estamos hablando sobre los ejercicios que tenemos que hacer o sobre las materias, nos explicamos las cosas los unos a los otros. Y formar parte de esa comunidad es algo que me está gustando mucho también, porque un poco me devuelve a esos años universitarios, pero a la vez te ayuda a establecer unas relaciones, unas amistades, a conocer una gente con tus mismos intereses, y eso ayuda también en esa sensación, ¿no?, de formar parte de algo más grande y de esa colaboración, de esa cooperación que te obliga muchas veces a hacer en la universidad. Bueno, eso es todo lo que os quería decir respecto a estudiar más allá de los 30 años. Es duro, no os voy a engañar, es difícil, tienes que poner, pero a la vez es exageradamente gratificante. Aprender, crecer, asimilar, todo eso es increíble. O sea, yo no podría estar más contento. Y sin saber aún si por azares del destino voy a acabar o no la carrera, la estoy gozando mucho, la estoy disfrutando mucho, y son unos aprendizajes, es una experiencia que me voy a llevar de por vida. Y eso me agradezco mucho al Xavi de hace 2 años y medio
o 3 ya que tomó la decisión de empezar esta carrera porque me está cambiando, me está ayudando mucho y me está dando una razón para seguir adelante, para seguir creciendo y para reafirmarme a mí mismo que puedo. Así que, sin más, espero que os haya gustado este vídeo, si no, como mínimo que os haya servido un poquito. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.